Vamos a hacer un repaso de lo dicho por el gobernador. Hace minutos nada más terminó este discurso, 2 horas, 2 minutos. Sí. Estaba previsto que a las 10 de la mañana comenzara con el discurso Cornejo, todo se fue retrasando, como sucede habitualmente en estos casos. 10, 1 minuto aproximadamente, estaba arribando allí a la zona de peatonal Sarmiento de España, donde el vehículo oficial lo iba a dejar al gobernador. Allí llegaba la custodia primero, habían hecho un vallado y él... Después lo abrieron para que descendiera. Desciende Cornejo, fíjese, acompañado de su esposa. Se saca los anteojos oscuros, pero se tuvo que volver al auto porque se olvidó el bastón de mando en el vehículo. Bajó, no se hallaba, algo le faltaba en las manos, se tuvo que devolver a buscar el bastón de mando. Luego siguió avanzando, se salió de protocolo, primero hablando con nosotros a través de nuestra cámara con Laura Resmasuda allí en el móvil y después sacándose fotos con los militantes y seguidores que se habían apostado frente a la legislatura. Selfies, fundamentalmente, el gobernador allí acudiendo al llamado de muchos de sus acompañantes, desde el ideológico, desde la militancia, para posterizar el momento. Después pasó al despacho de la vicegobernadora Laura Montero, que lo estaba esperando en la puerta, y luego, atravesando los salones de los gobernadores y de Pasos Perdidos, hizo su ingreso al recinto. Fue Laura Montero quien dio el saludo inicial, quien pidió a todos los legisladores, tanto diputados como senadores, que tomaran lugar en sus bancas para ser parte de esta apertura de sesiones ordinarias. Y Cornejo hizo uso de la palabra a las 10 de la mañana, 12 minutos. Recién en ese momento se encendió el micrófono para el gobernador, después de entonar las estrofas del himno nacional, el izamiento de la bandera, que se hizo pasada a las 9:15, y comenzó con el repaso. Dijimos, 55 páginas de discurso, 2 horas, 2 minutos, un resumen completo de su gestión, con algunas omisiones. Por ejemplo, antes de empezar a escuchar al gobernador le cuento, no habló de Macri. No lo nombró a Mauricio Macri en ningún momento en el discurso. ¿Hizo alusión a algunos trabajos conjuntos con la Nación? Sí, no en materia de obra pública. Cuando repasó obra pública, todos son recursos generados por la provincia. No habló de algún acompañamiento del gobierno nacional para avanzar con eso. Sí aludió al gobierno nacional en las cuestiones macroeconómicas, dijo que estamos en un contexto muy difícil, habló de inflación, del dólar, del precio de los combustibles, pero no lo mencionó al presidente de la Nación, ni cuando hacía mención a su arribo al gobierno, ni tampoco en el momento en el que se está yendo. Tampoco lo mencionó a Francisco Pérez, a Paco, si bien estaba escrito en la última página del discurso, estaba el nombre de Francisco Pérez cuando él hablaba de su antecesor, pero eludió nombrarlo. Dijo mi antecesor y pasó a la siguiente línea sin nombrar a Francisco Pérez. Otra persona que tampoco nombró en su discurso fue Laura Montero, la vicegobernadora. No la nombró en ningún momento. Sí mencionó el acompañamiento legislativo en algunos proyectos de ley, fundamentalmente en el área de justicia, pero no habló de ella, ni del acompañamiento, ni de su figura, como la única mujer al frente de la legislatura y la única mujer que va a tener un cuadro en el Salón de los Gobernadores de nuestra provincia. Agradecimientos hubo pocos en general, digo. Yo escuché que agradeció a los trabajadores, a los docentes. Sí, pero saludó a los estatales al principio, también. a los trabajadores estatales, deseándoles a todos, a estatales y privados, un feliz Día del Trabajador. También resaltó el trabajo de los estatales en estos últimos 3 años, redoblando esfuerzos para brindar los servicios a los mendocinos, pero muy pocos agradecimientos. Fue muy personalista, si bien habló de nuestro mandato en algunos pasajes, habló de su mandato permanentemente, de su gobierno, bueno, algo que ya ha hecho con anterioridad. No habló de la revolución de lo sencillo, algo que había sido un eslogan del gobierno en los últimos años, y no se ocupó de esas cuestiones básicas de lo que hacía mención en aquellos momentos. Infraestructura básica, agua potable, cloacas, energía eléctrica. Si bien habló de energías renovables, tampoco hizo alusión a la renovación del contrato de DEMSA, que lo hizo durante el año pasado y que le dio 5 años más a la empresa como concesionaria de la distribución pública en Mendoza. No aludió absolutamente a nada de eso, ni de las multas a la compañía eléctrica. Sí habló de las multas a las petroleras, pero no a los servicios básicos a los que recibimos en nuestras casas los mendocinos. Agua potable, insistimos, cloacas y tampoco energía eléctrica. El mensaje inicial en la apertura aludió a la herencia recibida y esto decía. Este año hubo 1.600. Tras ese diagnóstico inicial que presenté en la campaña electoral, partimos de la base de reconocer ante los propios mendocinos, con crudeza y realismo, los problemas y el estado de la situación en que asumíamos el gobierno, con diagnóstico, con cifras, basados en registros públicos y no en charlatanería de café. No buscamos esconder nada debajo de la alfombra hoy.
No en vano, esta legislatura nos aprobó las declaraciones de emergencia administrativa, financiera y fiscal, así como la de salud y seguridad. Ese era el caos en el que nos hicimos cargo de la provincia. Ese fue nuestro difícil punto de partida. Bueno, y después de todo esto, lo primero que abordó fue la educación. Sí, aludió al ítem aula, lo resaltó como uno de los logros de su gestión. Habló de la inversión en infraestructura educativa, también el traspaso de matrícula de la educación pública a la educación privada. Dice que durante su mandato se revirtió esta tendencia. Muchos iban de las escuelas públicas a las privadas tratando de buscar una mejor calidad educativa. Sin embargo, dice, esto ahora cambió, mutó absolutamente. Y de los 180 días de clases, eso también, dice, fue un logro de su gestión. En materia de educación, esto decía. En Mendoza la educación importa. Estamos cumpliendo por fin los 180 días de clase efectivos. Y digo efectivos, porque esos días sucedieron sin paros, sin interrupciones innecesarias, para dar continuidad pedagógica a nuestros alumnos. Un gran avance fue el INTE Aula, una medida que tuvo óptimos resultados, estuvo sometido a todos los escrutinios y tuvo una unánime sentencia favorable en su constitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia. En las escuelas estatales cayó el 40% la cantidad de días perdidos, y esto se lo debemos agradecer a los docentes, a los que cumplen, a los que son la inmensa mayoría de los docentes. Un párrafo especial merece la infraestructura escolar. Es necesario comparar dónde estábamos y dónde estamos. De los más de 1.300 edificios escolares, hemos intervenido el 78%, unos 1.036 han tenido obras de distinta importancia, como baños, techos, etc., con una inversión récord en toda la gestión de 2.300 millones entre fondos provinciales y nacionales. La anterior gestión destinó a la infraestructura escolar en el 2015 26 millones. El presupuesto de 2019 es de 658 millones. Todavía falta, pero hemos emprendido el camino y hay que continuarlo. Todos los esfuerzos están destinados a mejorar los aprendizajes. Por tercer año consecutivo, estamos entregando por tercer año consecutivo a todos los chicos de 5 años y primer grado un libro a cada uno para que trabajen en un programa de alfabetización inicial. También se ha trabajado junto a los docentes en la conformación de la secundaria del futuro. Recientemente se modificó el régimen académico luego de una inédita participación de las escuelas. Una buena noticia es que en los 3 años de gestión ha mejorado en secundaria la cantidad de alumnos, el número de promocionados, ha caído la cifra de repetidores y han crecido los alumnos con capacidades diferentes integrados al secundario y al ciclo medio. Bueno, los primeros aplausos los sacó cuando hablaba de educación precisamente y cuando lanzó la frase "estamos cambiando Mendoza" en materia educativa, y allí las primeras palmas se batieron en el discurso de Cornejo. Nadie se durmió. Bueno, las cámaras iban repasando permanentemente a legisladores, funcionarios, intendentes y otros allegados que estaban allí. Ninguno se lo vio durmiendo.
Algunos seguidores, algunos hombres afines a Cornejo no aplaudían en algunos pasajes, aplaudía el resto, pero algunos no. Alguno también se lo vio hurgando la nariz, ahí la fotografía se ha hecho meme, se ha viralizado la foto después de que se le tomó la instantánea allí, con hurgándose la nariz. Con cámaras que hay, no hay que hacer eso. Con el dedo prácticamente entero metido en la nariz y esa fotografía. Parece que están los semáforos. Claro, exacto. Bueno. Esa fotografía se ha repartido por las redes sociales, fundamentalmente por WhatsApp. Por ahora. No, bueno, ya te va a llegar la foto. Sí, ya va a llegar la foto. Habló también de salud inmediatamente y allí tuvo una memoria muy importante respecto a la gestión anterior. Sí, por supuesto, constantemente haciendo alusión a lo que pasaba y a lo que pasa hoy. En materia de salud, cuando asumimos hechos concretos, comprobables, corroborables, no declaraciones a la prensa sin números, sin fundamentos, sin registros, hechos concretos. Cuando asumimos en el Hospital Central no funcionaban los ascensores, pero ningún ascensor funcionaba, ninguno, solo el montacarga. El Hospital Noti se colapsaba en invierno, el Carrillo era una cáscara vacía donde las voces hacían eco, y el Chestakov no funcionaban las calderas, la gente se llevaba las sábanas, las frazadas, para internarse, y los líquidos cloacales, los vi yo en el Chestakov, inundaban algunas áreas del hospital. Hoy, por primera vez en la historia de nuestra provincia, se realizan trasplantes hepáticos en el Hospital Central. Hoy, el Noti tiene comprado un nuevo terreno para su ampliación. Y aspiramos a que los próximos gobiernos ejecuten esa ampliación que es necesaria para el hospital pediátrico de alta complejidad, no solo de Mendoza, sino del oeste argentino. Hoy el Noti ha incorporado tecnología de punta, como resonador magnético y tantos otros elementos que priorizan, desde luego, un diagnóstico más eficaz y más profundo. Quiero decirles que en el Hospital Central, desde hace 3 meses, ocurre algo inédito que no ocurría nunca. Se opera en la tarde. Siempre se operaba en la mañana. Hoy se opera en la mañana y en la tarde en el Hospital Central. Se empezó a trabajar con la procedencia de los pacientes para evitar traslados, aunque ustedes no lo crean. Esa procedencia no estaba estudiada y se derivaba gente lejos de su domicilio sin ningún tipo de estudio previo. Avanzamos en el ámbito de la discapacidad y hemos cerrado una de las vergüenzas más grandes que teníamos los mendocinos y los efectores públicos, el Instituto Jorba de Funes. Pasando de un macrohogar a 3 microhogares inmersos en la comunidad, y cambiamos en la misma dirección el paradigma de los niños institucionalizados, que estaban todos concentrados en un mismo lugar y hoy están en 12 casas atendidas en forma mucho más personal. Salud, Mario, también habló de la deuda que había antes con los proveedores. Ah, sí, la normalización de deuda con los proveedores, tanto en el programa oncológico como en el resto de los proveedores del Estado, aunque no habló del endeudamiento público, de la toma de deuda, algo que se señaló y se le critica desde diversos sectores de la oposición respecto de los compromisos que va a tener que afrontar el próximo gobierno, porque la mayoría de la deuda en Mendoza se tomó en dólares, cuando el dólar estaba a 15, 16 pesos, 18, y hoy estamos por encima de los 45. El año que viene va a estar rondando los 50, muchos especulan, analizan que podría estar en ese número, y por tanto va a ser mucho más difícil hacer frente a esos empréstitos a los que accedió Cornejo con el aval legislativo, fundamentalmente en la mayoría de los casos. Habló de administración. Eso. Y de plata. Exactamente. Esto decía. Vamos. Nuestros médicos y enfermeros tienen todo lo necesario para atender a los mendocinos, porque el orden es imprescindible para administrar bien.
pero también para diagnosticar correctamente y actuar en consecuencia. Lo mismo podemos decir de los proveedores, respecto de los proveedores de salud, sin ninguna antigüedad de deuda. Se paga mes a mes, incluso tras la devaluación y el impacto de la suba del dólar, que está haciendo estragos en nuestra obra social, estragos en nuestras compras de medicamentos, que implica un componente de medicamentos en el precio del 80%. Incluso con ello, nunca en estos 3 años han faltado medicamentos. Lo caro que se pagaba, lo caro que se comprometía a pagar, mejor decir, en su tiempo, y los ahorros que podríamos haber generado sin tener ese desorden. Ni siquiera quiero decir corrupción porque no me consta. En 2015, de cada 100 pesos que recaudaba la provincia, se gastaban 107 pesos. Estos 7 pesos extra había que pedirlos prestados al Tesoro Nacional, al Banco Nación o a algún efector privado. Miraba cámara, Cornejo. ¿Te diste cuenta? En Sí. algunos momentos del discurso sabía dónde estaba la cámara principal, la cámara 1 de la transmisión, y Cornejo apuntaba directamente a la cámara para hablar. Algo que no había pasado con anterioridad en ningún discurso de Asamblea Legislativa. Los gobernadores se iban, leían su discurso, se lo decían a los legisladores, pero no tenían claro, ni tampoco lo tenían previsto en la mecánica del discurso, hacia dónde tenían que mirar para mandar el mensaje directo. Bien. Otra cuestión que también mejoró Cornejo de los primeros discursos, del primer discurso hasta ahora, es esas pausas cuando decían muchas E. ¿Sí? Hacía pausas, se decía El discurso fue más prolijo, más parejo. De allí que nos imaginamos que si hubiese sido este mismo discurso, este mismo texto, en el primer año de mandato, hubiésemos estado un poquito más de 2 horas esperando a que concluyera.